Buenas, soy Tomás y junto a Esteban, Clara y Nerea vamos a hablar de la vasopresina, de una hormona que tiene función principal es que, que no nos hagamos pipí y aumentar la presión sanguínea, dicho mal y pronto. Pero bueno, antes de eso yo creo que lo más importante es unas nociones básicas sobre temas de receptores, ¿no? Porque de alguna forma va a actuar esa hormona, no va... Claro, La hormona no, como cualquier no, hormona, tiene que tener un no. receptor, normalmente. Claro, Y claro, y en el también cuerpo pues hay muchos tipos de receptores, mm, como por ejemplo pues los mecanorreceptores, que son aquellos que ujú, en plan que miran pues variaciones de lo que sería una situación normal, básicamente, y normalmente suele ser por un estímulo mecánico. mm. Sí, pero Ahí va. claro, dentro de los mecanorreceptores, que yo sepa, teníamos dos, que eran los barroreceptores y los homorreceptores. Los Ujú. homorreceptores, pues como la propia palabra dice, habla de el aumento de la osmolaridad, que yo sepa, en plan Claro, detecta cuando hay un aumento, una eh, disminución. claro, al final Eh, detecta un aumento en la concentración interna. Sí, mm, o sea, cuando hacemos pipí, nosotros eliminamos agua y soluto. Entonces, sí. si aumenta mucho la concentración de soluto y ya empieza a ser un problema, pues los receptores dicen, ¡eh! Y ahí se inicia una respuesta. Sí. Y luego Amiguito. También estaban tenemos los paroreceptores. eh, Al final son un poco los que mantienen la homeostasis de la presión arterial, ya que detectan los cambios bruscos en la propia presión arterial. Claro. Ujú. Ujú. Pero al final esos receptores van a ser los que manden la información para que se secrete la vasopresina. Claro. Van a ser eso, van a transformar esa información mecánica, ¿no? Pues si yo tengo el sistema circulatorio y pasa sangre por ahí y de repente hay un aumento en la presión, pues obviamente los vasos van a hacer plep, se van a ampliar y eso lo va a gastar el cerebro. Y lo mismo pasa al contrario, si hay una disminución de la presión sanguínea, Ujú. lo va a gastar el cerebro y ahí va a ser cuando lo diré, se excrete la vasopresina y que vaya al sistema circulatorio. Respecto a receptores, no, obviamente lo que estamos haciendo aquí es solamente hablar de la vasopresina y los tipos de receptores que va a tener la vasopresina y tal, pero hay más tipos de receptores. O sea, los, ese... dicen los acoplados a proteína G, los... Claro, sí, Ah, eso es lo que vamos a hablar, Ah, pero sí. aparte de eso, están receptores acoplados a canales iónicos, que Iónico. lo único que van Ah, a hacer claro. es... claro, Ujú. claro. Ujú. Sí, que son Y... simplemente la variación, supongo que... Claro, el paso ¿El de qué? algo activa Claro, otro, al cosas final así. es simplemente, claro, un tubo que va a permitir que pasen las cosas de un lado a otro. Sí. Ujú. Eh, Y luego estaban en los que este eran más caso, complejos, claro, sí, que eran ya con... Sí. en este caso vamos a tener dos tipos de receptores. Unos en el sistema circulatorio y otros en la nefrona, que es una estructura del riñón. Entonces, en el sistema circulatorio lo único que van a hacer es aumentar la presión sanguínea, se van a cerrar el vaso, van a hacerlo más chiquito, van a reducir el diámetro. Ujú. Eso al final lo que quería hablar yo de la bioseñalización. O sea, el receptor va a estar acoplado a una cosa que se llama proteína G. Ujú. Esa proteína G va a tener tres dominios, o sea, va a Creo que tener tres partes. tenemos una foto, ¿no? Que lo explica bien. Es que esta parte siempre Sí, suele ser más Es liosa, muy lo liosa, sí, sí. explica en la sí, la verdad universidad. es que es un poco más compleja. Sí, Pero porque hay diferentes tipos de... Hay mogollón de De señalizadores receptores. sí, secundarios. sí, hay un montón de tipos de proteína G, pero al final lo único que yo creo que lo único que es relevante que se entienda aquí, que es una proteína que se va a activar y va a hacer que se active otra cosa y ya está. Y el ATP que vimos en el primer vídeo, que era la moneda energética, en este caso va a hacer que ese ATP pase a AMP cíclico. Cíclica. Ahí va. Sí, Y eso va a hacer que se contraiga el el vaso. vaso. Y la nefrona va a volver a ser una proteína G, solo que esta vez va a hacer
que pueda absorber agua la nefrona, porque de normal no absorbe el agua. Y ya está, pues están ahí sus receptores y pasa y absorberá el agua. Sí. Sí, ya como tema curioso, que el otro día hablé de la beisalgia, no sé si Nerea... Ah, sí, claro, yo quería. Es que eso faltó por decirlo en el podcast, porque verdaderamente lo de que el alcohol provocaba deshidratación, porque hacía que aumentase los niveles de vasopresina. ¿Aumentaba o disminuía? O sea, hacía que se expulsase más agua por la orina, etcétera. Sí, Entonces no sé si eso significa aumentar o disminuir los niveles de vasopresina. si tú aumentas los... El que, perdón, no te he escuchado, es que se te ha cortado. O sea, si el alcohol lo que provoca es una deshidratación Sí, y hace que nosotros excretemos más agua, ¿eso sí. qué es? ¿Un aumento de la vasopresina? No, hace que el alcohol lo que hacía es que tú no puedas detectar en la nefrona la vasopresina. Entonces, como no la puedes detectar, Claro, te meas. más orina. Vale, Claro. Ujú. ahí está. Y entonces, ya está, te deshidratas, que es al final el efecto secundario que todo el mundo odiamos, que es lo que te lleva a la resaca al día siguiente y por eso hay que beber mucha agua. Sí. Exacto. Pero todo eso está en el vídeo del alcohol. Dejaos por aquí, dais la reproducción, lo Sí, que sí. queráis, está allí para atrás. Allá. Claro, Ujú. porque la vasopresina al final del día pues tiene el efecto sobre todo en la nefrona, que es Sí. una Claro, sí. estructura que nos encontramos pues en el riñón, para quien no lo sepa. Y pues Ujú. lo que hace la vasopresina, bueno, lo que hace la nefrona es producir pues la orina primaria. Y claro, allí tenemos pues receptores, como hemos dicho antes, hay una gran variedad de receptores. Y pues aquí no es menos, no es menos. Hay receptores en todos lados. Entonces, claro, aquí por ejemplo tenemos los receptores V2, si no estoy mal, que son Sí. pues, Sí. que los encontramos a nivel del tubo o túbulo, no me acuerdo, colector y distal, que ambos pues son Sí. impermeables, por lo que no pasa el agua. Es túbulo. Túbulo, Mm. eso. Y son puntos donde se reabsorben muchísimos iones. O Sí. sea, de lo que es la nefrona, pues al torrente, porque no queremos perder iones. ¿Qué vamos a echar? Iba a hablar muy mal. ¿Cómo echar? Porquería. No, Básicamente, no iones. Entonces, claro, y también pues se agregan iones que pues no nos hacen falta. O que a lo mejor tenerlo en exceso nos puede provocar pues algo muy malo. Algo muy malo. Ujú. Entonces, pues, Sí, no, al pues final es un poco lo que hablamos en el primer podcast, que es regular el cuerpo, en plan ese equilibrio dinámico de aumenta el agua, pues echamos más agua, disminuye el agua, pues echamos más iones. ujú, Ujú. Lo O sea, concentramos más, etcétera. Sí. claro, Sí, sí. es un ejemplo de eso, de equilibrio dinámico y como hablar de bioseñalización en la forma más general y más grosa posible, porque tampoco vamos a hacer aquí un vídeo de 45 minutos no, hablando de claro. cada tipo. Después ya No, pues, pero tenemos lo que es la vasopresina en sí, que lo que hace es que todo esto sea mucho más permeable al agua. Claro. Que entonces por eso la vasopresina hace que hagamos menos pipí. Porque hace que el agua se reabsorba más. ¿Sabes? Mm. Sí. Ujú. De hecho, la vasopresina también se llama hormona antidiurética, porque es verdad. La aparte, ADH. aparte ADH. la ADH. Sí, sí, sí. Y eso. La ADH. Que básicamente una misma molécula puede tener un distinto efecto, puede tener distintos efectos para un mismo receptor, para distintos receptores, pueden tener distintas rutas de respuesta, y esto es eso. Un Sí, ejemplo siempre, puntual. siempre el tema de la señalización es muy complejo, pero porque un receptor hace un efecto, luego también depende del ligando, va a hacer un efecto u otro. Ujú. Siempre es muy enrevesado, igual que como lo de las rutas metabólicas, pues todo es muy complejo. También según los señalizadores. ¿Señalizadores? No, los de estos secundarios, el AMP cíclico es un tipo de Los mensajeros Mensajeros. secundarios. El segundo mensajero. secundario. Ahí Sí. está. Como que hay mogollón, Claro. pero vaya. Y como vimos al principio del todo está muy relacionado. Sí. Y las hormonas, además, la gracia de las hormonas es que pueden producir un efecto en un órgano y otro totalmente contrario en otro. Como Es verdad, también depende del órgano, es verdad, es verdad. del órgano, del Claro. receptor, del momento de tu vida en el que estés segregando hormonas. Realmente al final, Sí. las hormonas son súper versátiles, como Sí. sirven para Y todo. además, una característica que va intrínseca en ser hormona es que a unas cantidades muy pequeñas ya van a tener una actividad, o sea, ya van a ser capaces de tener una respuesta, bueno, de causar una respuesta.
Entonces, por eso cualquier ligero problema tiene tanta importancia como yo que sé, no sé si habéis escuchado una enfermedad que se llama diabetes, pero diabetes insípida, Ah, que, que no viene por el tema del azúcar y tal, sino que simplemente los receptores del túbulo no reconocen la vasopresina y igual te hace pipí y ya está. O sea, y te hace pipí. y lo único que estás haciendo es romper o sea, fastidiar un receptor, Claro, pero. que no es partirte un brazo. Ya, claro, pero ¿qué Sí. diferencia hay entre la insípida y la miellitus? Miitus es exactamente, no estoy seguro, o sea, yo sé que uno es que cuando tú reabsorbes la glucosa, o sea, hay problemas en la reabsorción de glucosa en la mielitus. Entonces, si te referías al nombre como cosa o no, no sé a la pregunta que iba, Por pero el curiosidad, por curiosidad. tema, Ah, pero bueno, el tema era que antes, cuando alguien trabajaba para ti y tú eras un rey, demostrar que tú eras diabético, se bebían tu pipí. Y entonces, como provoca problemas en la excreción de la glucosa, A dulce. sabía dulce. Pero cuando no sabía dulce, ah, pues era insípida. Lo que es ostras. tener dinero, ¿eh? Joder. Buah, Sí, 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 horrible. sí. Y nada. Yo ya. Es que. Que No ya, sé si alguien ya más con querrá esto decir me he algo. quedado muy. Es que he cortado el rollo. Me he quedado No, no, que va. un poquito Es más, rota. Me he quedado. claro, es más curiosidad, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí, bueno, no sé hasta qué punto tiene de sentido que tú O te sea, bebas el pipí sentido. ajeno, Eso no tiene sentido. A ver, Digo el Menos mal tipo que de a la día de hoy, pero diferencia. bueno. la menos mal diferencia que a de día de hoy sabor se, sí. se Ahí está, la diagnostica de otra diferencia de sabor. Claro, la diferencia de sabor sí tiene sentido. Ahí está. La necesidad de beber pis de alguien, pues no tiene sentido. Quiero que te diga. Me ha La verdad dejado un es que poco no. ahí. Joder, ¿no? Supongamos que otra No. época y ya está. A ver, otra época. Si nos ponemos aquí a hablar de la Edad Media y de todas esas cosas, un problema, ¿eh? Un grave problema. Sí. Pero bueno, Pero que. bueno, Pero bueno, yo creo si alguien más que tiene algo ya que queda, decir, si no. que quede más o menos claro los 4 puntos que hemos tratado. Que Ujú. quede claro que había antes gente que se bebía los pipí de los reyes. Para averiguar si están con diabetes o no. Y, Aún y así en el poco guión más. como que está muchísimo más Más desarrollado. Lo que pasa desarrollado, es que más Y explicado. claro, ahí está un tema sí, como más Es un tema más completillo, complejo de explicar, claro, es lo que claro, sí, sí, sí. entiendo. pero sí Pero en el guión viene todo súper bien, todos los receptores, todo eso, todo. comentario fijado. Sí, Y abajo, Todos los esquemitas y fotos están ahí, las sí. fotos estarán aquí puestas, la iremos poniendo. Todo lo demás, Venga. comentario fijado, lo podéis leer, chilling, tranquilísimo. Y enteraros del maravilloso mundo de las hormonas humanas, hormonas animales. Que eso es extenso el de las hormonas, la Sí, verdad. sí. Eso sí, es es de todo demasiado menos grande. cortito. Ya ves. Pero bueno, si no hay más Pero nada bueno, que decir, Pues vale. pues ya serían. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. venga, Adiós. hasta luego.